¿Se escucha? Ahí está. Bueno, te buscaba allá arriba, pero bueno, tenemos la tecnología ahora que con el celular de acá abajo medimos el audio. Bueno, buen día, ¿cómo están? Bueno, hay que levantar ahora el ánimo, Rubén, ¿eh? Hemos quedado impactados. La verdad que no tenía información del infanticidio y los números que diste de Europa realmente preocupan. Esa sociedad que nos trajo el Evangelio a nosotros, no nos olvidemos, ¿no? Muy bien, en esta mañana vamos a continuar el estudio de la palabra de Dios que estamos viendo en el Evangelio según San Juan. Estamos siempre estudiando la palabra de Dios, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios para el hombre, es lo que Dios desea que hagamos, que pongamos atención en ella, en las Escrituras. Y vemos y estamos viendo en forma sistemática a lo largo de todos los años de la iglesia, siempre libros de la Biblia, y eventualmente, como lo ha compartido el pastor, el mes de abril vamos a estar viendo una serie acerca de la familia. Así que tengamos esto en mente, que nuestra fe se basa en realmente poner nuestra confianza y atención en las palabras de Dios que está escrita. No sería lógico que ningún cristiano transcurra su semana sin abrirla, sin leerla, sin meditarla, sin considerarla. Y es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a considerar el texto de la palabra de Dios que venimos viendo. Venimos viendo la situación y el relato de la resurrección de Lázaro, ¿sí? ¿Me puedes traer el controlcito que está en la sala pastoral? Gracias, Rubén. Sí, hemos estado viendo el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, donde se relata este evento único, este evento realmente especialísimo, donde una persona después de 4 días de muerto vuelve a resucitar por el poder de Dios, vuelve a vivir por el poder de Dios. Realmente este milagro ha sido el mayor de todos en cuanto a su singularidad y también en cuanto a muestra del poder de Dios y también en cuanto a su irrefutabilidad, en cuanto a ser irrefutable, ¿sí? La verdad que era impresionante lo que había sucedido y vamos a poder en esta mañana terminar este capítulo que hemos estado viendo ya y analizando durante varios domingos. Hace algunos domingos atrás, el título de San Juan que estamos viendo se llama La guía para alcanzar la vida eterna, y el capítulo 11 como un subtema, la resurrección y la vida. Hemos estado viendo también 2 textos lemas como referencia, el conocido pasaje de Juan 3:16, y también estamos viendo otro versículo más, que es ¿cuál? ¿Cuál? Más fuerte, a ver. 20:31, muy bien, ya está, tiene que estar aprendido, ya vamos por la mitad de la serie. Muy bien, que dice que estas, refiriéndose a las palabras que Juan escribió, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creer tengan vida eterna. Así que para los que estudiamos la Biblia para dar una reflexión, como en mi caso, no tenemos que estar indagando cuál fue el propósito del autor del libro. Acá está claro. Juan quiere que creamos, quédense con esta palabra en la cabeza, Juan quiere que creamos en el Hijo de Dios, que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Muy bien. Le decía que hemos estado viendo en esta serie ya varios domingos. El pastor nos mostraba esa foto de un pintor Giotto, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, hace ya un mes atrás, donde vemos a Lázaro saliendo en sus mortajas de la cueva y a Jesús ahí que lo hizo salir con una voz fuerte de mando. Muy bien. Entonces estamos viendo como subtema la resurrección y la vida. Y en el primer capítulo estoy usando los subtítulos del comentario de MacArthur, que usamos como referencia. También quiero decir que en esta mañana no voy a ser original, voy a estar guiándome mucho por este comentario.
el primer capítulo se llamaba Enfermedad para la gloria de Dios, porque esta situación habíamos visto que se producía para que Dios mostrase su gloria y la gloria de su Hijo. Rubén lo titulaba Inmortales hasta que cumplamos su propósito, porque Lázaro tenía que seguir viviendo hasta que cumpliera el propósito, y a través de su muerte se iba a mostrar el propósito de glorificar a Dios y a su Hijo. Después también vimos la llegada del Maestro, cuando Jesús llega y se encuentra en el duelo. Las dos hermanas le dicen a Jesús las mismas palabras. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el pastor Alberto titulaba el sermón, Él siempre está aquí. Porque Dios está aún en las peores circunstancias, Él siempre está con nosotros. Y en tercer lugar, el pasado domingo Esteban nos relataba el hecho concreto de la resurrección de Lázaro. Una misión que decía Esteban era, ¿se acuerdan? Imposible de hacer, pero para Dios no es nada imposible. Muy bien, nos toca ahora leer los siguientes versículos del capítulo 11 y vamos a estar viendo esta cuarta parte que se llama las reacciones al milagro, ¿sí? O las reacciones a la resurrección de Lázaro. Vimos claramente que Juan tiene un propósito, y el propósito de Juan es que creamos en el Hijo de Dios. Sin embargo, a lo largo de la vida de Jesús, no todos le creyeron. Y es más, algunos fueron abiertamente hostiles. Por ejemplo, los de su pueblo Nazaret lo rechazaron e incluso intentaron matarlo. Su familia lo desconoció o tenía actitudes interesadas, como vimos en el capítulo 7, la de sus hermanos. Al menos al principio fue así. Y los abanderados de la oposición a Jesús fueron las autoridades judías. Por ejemplo, lo acusaron de estar poseído por un demonio. O dijeron que los milagros que hacía directamente eran por el poder de Satanás. Lo acusaron de violar la tradición de los ancianos. Lo acusaron de ser blasfemo. Lo asociaron a las parias de la sociedad. Lo acusaron de violar las regulaciones del día de reposo. Cuestionaron su autoridad. Retaron sus enseñanzas. Y finalmente, aunque ustedes podrían agregar otras más, planearon con éxito su muerte, su asesinato. Pero bien, también están, aparte de los que creen y de los que son hostiles, también Jesús tenía alrededor suyo mucha gente que tenía una actitud volátil hacia él, que eran buscadores de emociones, seguidores tibios, que lo buscaban solo por la provisión de alimentos. También había quienes decían creer, pero eran falsos. Verdaderamente no le creían, no creían en él, como el caso, por ejemplo, de Judas, tal vez el más notable. También había algunos que iban por el milagro solamente y que no le querían reconocer y que eran desagradecidos. ¿Como quiénes? Ese es fácil. Los 10 leprosos, solamente uno volvió. Muy bien. Otros veían en Jesús una oportunidad política. ¿Se acuerdan? Lo quisieron hacer rey. Y al leer ahora el pasaje de San Juan, capítulo 11, los últimos versículos, vamos a ver que estas mismas respuestas se encuentran en este pasaje en relación a la resurrección de Lázaro. Hostilidad, fe e indiferencia. Nos ponemos de pie. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 11, a partir del verso 45, como acostumbramos a hacerlo, hacemos de pie para indicar que vamos a leer la palabra de Dios. Antes de leer, quiero decir que acá Juan hace un comentario de lo sucedido. Luego vamos a ver por qué lo digo.
Versículo 45 del Evangelio según San Juan, capítulo 11. Muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que hizo Jesús, o sea, la resurrección de Lázaro, dice que creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y acá Juan comenta: pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que, como aquel año era él el sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí y se fue a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Como estaba próxima la Pascua de los judíos, muchos de aquella región fueron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y mientras estaban en el templo se preguntaban unos a otros: ¿ustedes qué creen? ¿Vendrá él a la fiesta? Por su parte, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que, si alguien sabía dónde estaba, lo dijera para que lo arrestasen. Muy bien, tomamos asiento. Un hermoso pasaje, tiene muchísimas enseñanzas. Prometo no extenderme mucho en el tiempo como la última vez. Voy a tratar de respetar el tiempo. 2 horas son, ¿no? Bueno, dijimos las reacciones a la resurrección de Lázaro. Y dijimos que habíamos encontrado en este texto las mismas reacciones que Jesús tuvo en general con su vida. En primer lugar, dice el texto que muchos de los judíos creyeron. Así que en primer lugar vemos aquí a aquellos que tienen una fe auténtica, verdadera y salvadora. Y dice que muchos creyeron. Muchos creyeron. Con varios comentaristas comparto la idea que la familia de Lázaro, María y Marta, seguramente era una familia pudiente, acomodada, que apoyaba a Jesús también en su ministerio. Y así que era conocida y seguramente fueron muchos los judíos de Jerusalén que fueron a Betania. Era una localidad relativamente cerca de ir. Estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Y de los que fueron, dice la palabra de Dios que fueron muchos los que creyeron. Muchos los que creyeron. ¿Y por qué decimos que fue una fe auténtica? ¿Por qué decimos que fue una verdadera fe? Bueno, ahí el comentario de MacArthur da como 6, 7 motivos. Simplemente contrasta con los que no creyeron y se fueron. Pero hay una palabra clave acá en el texto bíblico que dice que le creyeron a él. Le creyeron a él. Le creyeron a su persona. Y esa es la fe auténtica. La fe auténtica se basa en creerle a Cristo, no creer en Cristo. No creer que el milagro que se había hecho era auténtico. No, dice la palabra de Dios que le creyeron a Él. Esa es la fe auténtica. Depositar nuestra confianza en la persona de Jesucristo y en su obra a favor nuestro,
para relacionarnos con Dios. Creerle a Él, creer en Él. Ellos creyeron en Él. Se hizo un milagro que conmovió a los judíos que fueron al duelo. En aquella época, como nos estuvimos viendo domingos pasados, eran varios días los que uno se quedaba en el duelo. Y en el medio del duelo hace esta obra milagrosa, poderosísima, y el impacto de esa obra hizo que muchos, no pocos, muchos judíos creyeran. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, no solo las obras de Jesús daban testimonio de Él. Dice la palabra de Dios en San Juan, después usted lee en el texto, el capítulo 5, de los versos 33 al 40, menciona varios testimonios más. Testimoniaban de Jesús, dice ahí, Juan el Bautista había testimoniado de Él. ¿Sí? No había los medios masivos de comunicación, así que el publicista de Jesús, el que iba a enderezar las sendas, el que preparaba el camino, la voz que iba a gritar, iba a publicitar en el desierto, era Juan el Bautista. Juan el Bautista a los contemporáneos de Jesús les había dado testimonio de Él. Poderosamente, inclusive, como vamos a ver en un rato, hasta a los mismos fariseos les agradaba Juan el Bautista. Pero Jesús dice, el Padre también da testimonio de mí. El Padre, que daba testimonio de Él en algunos eventos muy particulares donde inclusive lo hizo en forma audible, como por ejemplo en el bautismo. Pero hay otro más elemento que daba testimonio de Jesús. Y Él lo dice ahí en San Juan 5, hablando de todos estos testimonios. Dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Así que tenemos las obras de milagro, como en este caso, y también tenemos al Padre, Juan el Bautista y las Escrituras que dan testimonio de mí. ¿Por qué aclaro esto? Porque va a ser difícil que hoy, o permítanme cambiar el calificativo, va a ser poco probable que en nuestra vida nos topemos con un milagro. Yo me he topado con algunos, así que por eso creo que muy difícil es una frase que no refleja la realidad mía al menos. Espero nunca necesitar un milagro, ¿sí? O ustedes que le hubiera gustado ser Lázaro, o Marta, o María. Yo creo que no, ¿no? Que Dios, el Padre, haga una manifestación sobrenatural, bueno, eso sí yo creo que es difícil que hoy en día suceda. Pero lo que es certero y seguro es que tenemos las Escrituras. Son las Escrituras el testimonio que Dios tiene y son las Escrituras las que van y las que deben motivarnos a creer. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo en el conocido texto, para nuestra iglesia conocido texto, de Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? Las Escrituras, la palabra de Dios. Así que no tenemos excusa. No solo eso, sino que tras la partida de Jesucristo, ¿quién vendría para decirnos toda verdad y darnos testimonio de Dios? El Espíritu Santo, que inspiró la palabra. Queridos hermanos, un cristiano no puede transitar su vida diaria sin apreciar la lectura de la palabra de Dios. Y si una persona quiere ser cristiana, deberá poner su atención también en la palabra de Dios. Y nuestra misión como iglesia es enseñar y transmitir la palabra de Dios para que este mundo crea. Si Dios hace un milagro, puede que sí, depende de Él. Pero mi labor y mi tarea es llevar la palabra de Dios en donde yo me muevo, donde yo estoy. Y eso producirá fe. Y eso también aumentará nuestra propia fe. Una parábola que Jesús usó para dejar claro esto es la parábola del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? En la parábola Jesús dice,
el que se había muerto quería ir, resucitar y advertirle a su familia. Y él le dice, ni aunque resucites, ni aunque alguien se levante de los muertos, van a creer. A Moisés y a los profetas tienen, personificando los escritos de Moisés y los profetas, es decir, las escrituras, de nuevo. Bueno, efectivamente, había un grupo de judíos, de los que no eran los muchos, de los menos, que no creyeron, ni siquiera con la resurrección de Lázaro. A este grupo pertenecen los hostiles. Lo primero que hicieron fueron a llevar el chisme a Jerusalén. Y los primeros que reciben la noticia son los fariseos. Los fariseos son el grupo más cercano al pueblo, así que no es de extrañarnos que lleguen a ellos. Por ejemplo, en el milagro del ciego, que fue curado de su vista, era un ciego de nacimiento. Los que debaten el milagro solamente fueron los fariseos. Aunque en aquel entonces el punto de debate era la autenticidad del milagro y la autenticidad de Jesús. Pero ahora, ante semejante milagro, se expande la onda de influencia y recurren a los saduceos. Los saduceos eran la oligarquía dentro del pueblo de Dios y eran los gobernantes, ¿sí? Y eran los que estaban al frente del gobierno. Y ellos juntos deciden reunirse en una asamblea oficial que los nucleaba para gobernar, que era el concilio, ¿sí? Conocido también como el Sanedrín. O sea que este diálogo se da en un contexto oficial, con los líderes religiosos más importantes, y ellos reciben el chisme. Y en la agenda no está, ¿será que Jesús es auténtico? ¿Será que verdaderamente Lázaro resucitó? No estaba, era una cosa contundente, irrefutable completamente la resurrección de Lázaro. No está cuestionada acá eso. Acá la única preocupación que está puesta en ellos, en estos hostiles, es que, ¿qué haremos con esto? ¿Qué haremos con Jesús? Porque sabían que estaba próxima la Pascua, donde se calcula que más de 1 millón de judíos asistían a la ciudad, y muchos, no pocos, sino muchos habían visto el milagro. Y iban a venir y dar publicidad a este hecho. Y esta posible situación de fe de muchos en Jesús, también en Jerusalén, podía generar un efecto dominó que también muchos de los que habían ido a Jerusalén creyeran en Jesús y por lo tanto perder ellos su influencia. ¿O creen que a Caifás le interesaba la nación? Les cuento unas cositas de Caifás. Caifás fue el sumo sacerdote que más duró en su puesto. Era un puesto totalmente politizado. Estuvo 18 años en el poder. Ningún otro tuvo ese tiempo. ¿Por qué? Porque era un astuto político que sabía vincularse con los romanos. Les cuento otro detallito más de Caifás. Caifás se casó con la hija del que era el sumo sacerdote, el que le precedió. ¿Por qué? Por interesado. Duró en su puesto tanto tiempo y se vinculó filialmente con la hija del antiguo sacerdote, que es Anás, ese es el nombre, que aún tenía influencia política, como vamos a ver en el capítulo más adelante. O sea que esta expresión de la nación y todo esto, el único interés de ellos era que perdían su influencia, no la destrucción de la nación. De hecho, la destrucción de la nación sucedió en el año 70, ¿se acuerdan? Con la destrucción del templo. La causa principal, dice Homer Kent, citado por MacArthur, la causa principal de la incredulidad
no era la información inadecuada, sino un corazón en rebeldía a la autoridad de Dios y su palabra. A ellos no les interesaba la autoridad de Dios. Tenían una mirada de la autoridad humana, política, 100%. Ellos vieron peligrar su status quo. Eso les preocupaba. Para el Sanedrín, Jesús amenazaba su status quo. En Mateo capítulo 2, en el Evangelio acá, de San Juan, capítulo 12, verso 43. No tengo la cita anotada, pero creo que es correcta. Es correcta la cita. Juan 12, 43. Dice el subtítulo arriba, incredulidad de los judíos, y el último texto del párrafo, que es el 43, dice, y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria de los hombres. Qué mal parado que nos dejan los fariseos a los que servimos en la iglesia. Los líderes, ellos eran los líderes de su pueblo. Eran los responsables de la vida espiritual de su pueblo. Y en una asamblea oficial, reunido oficialmente, su máxima autoridad, Caifás, el sumo sacerdote, propone matar a Jesús. Y la asamblea lo acepta. Qué triste. Qué triste. Qué mal ejemplo. Qué mal parado que nos dejan los que servimos en la casa del Señor. A los que deseamos ser. O acompañar, en mi caso, a Rubén en el pastorado de la iglesia. Que podamos buscar la gloria de Dios. Como fue este milagro. Que podamos buscar la gloria de Dios y no la nuestra. Y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Sin embargo, la realidad espiritual es más fuerte. La realidad espiritual es más fuerte. Es más fuerte que nuestro status quo. La realidad espiritual es más fuerte que los cargos que pesaban sobre las espaldas de Caifás y los miembros del Sanedrín. Así que Juan, con buen tino, se sale de su rol de narrador e interpreta la realidad con fe. Le interpreta con fe. No dice todo lo que le conté yo de Caifás, sino dice claramente que esto dijo Caifás. Versículo 51. Pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que como aquel año él era sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, dice Juan, a pesar de todo lo podrido que era esto, Dios está por encima. A pesar de todo el mal olor que tiene esto, Dios está por encima. Dios tiene el control. Dios tiene el control. A pesar de nuestras circunstancias más desfavorables, Dios tiene el control.
¿Amén? Acompáñenme. ¿Amén? Amén. Dios tiene el control. Lo lamento si no te gusta el presidente, si no te gustan las medidas políticas, económicas que se toman, el gobernador. Lo lamento si no te gusta la conducción pastoral de la iglesia. Pero por encima de todo, Dios tiene el control. Y Juan dice, a pesar de toda esta mugre que hemos comentado, se cumple el propósito. Y efectivamente, dice Juan, Jesús va a morir y su muerte efectivamente va a salvar a toda la nación judía. Y él dice a los que están dispersos, pensando en el pueblo judío, y nosotros qué sabemos también, que gracias a la muerte de Jesús, nosotros que éramos paganos, que no éramos judíos, también Jesús, un solo sacrificio por los pecados, una vez y para siempre. Así que vos y yo somos salvos. Y que dice MacArthur, Dios invistió providencialmente las palabras de Caifás con un significado que él no pretendía. Profetizó que Jesús moriría por la nación, los judíos dispersos, y en un sentido más amplio nos trajo salvación a todos. Porque Dios tiene el control. Jesús dijo, ¿me quitan la vida? No, dijo, yo la entrego. Tengo poder para darla y para tomarla de nuevo. Dios tiene el control. No fue el complot contra Jesús hecho por este nefasto liderazgo espiritual el que crucificó a Jesucristo, sino fue el propósito del Padre al cual Jesús obedeció y no renunció, lo que lo llevó a la cruz. Muy bien, hablamos entonces de los creyentes que tienen una fe para salvación, una fe auténtica, que viene fundamentalmente cuando ponemos nuestra mirada y nuestra atención en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y viene por el oír la palabra de Dios. Así que, en primer lugar, repasamos, hablamos de los que poseen una fe auténtica y salvadora. En segundo lugar, hablamos de los hostiles. Y ahora, en tercer lugar, vamos a hablar de los indiferentes. ¿Qué son esos que se fueron a Jerusalén? Los que están en los últimos versículos que hemos leído. Hendriksen dice que las consecuencias de la resurrección de Lázaro fueron que afirmó la fe de los discípulos, que Dios mostró su gloria, que se convirtieron judíos, que se aumentó la animosidad en contra de Jesús, y él menciona que se agitó el clima pascual. Esto que yo les decía hace un rato, ¿sí? Se agitó el clima pascual. Jerusalén era un hervidero de judíos que estaban ahí, y este milagro era la bomba del momento, era la notición del momento, ¿sí? Todo el clima estaba agitado. De tal manera que algunos que habían ido antes de la fiesta de la Pascua, unos días antes, para purificarse, porque había que cumplir un rito, se habían tocado un muerto, bueno, no viene el caso ahora, estaban ahí antes, los muchos que estaban, se preguntaban unos a otros, después de que Jesús hizo semejante milagro y que pesaba sobre él un pedido de captura, se preguntaban, ¿ustedes qué creen? ¿Vendrá él a la fiesta? Simple curiosidad, de chusmerío, de expectativa. Pero fe es otra cosa. Son esos que hacen humo, como decimos nosotros, ¿sí? Puro humo. Están ahí, están yendo a cumplir con el rito que tenían y están preguntándose si este Jesús que hizo ese milagro, ¿vendrá o no vendrá? ¿Aparecerá o no aparecerá? Esto representa a los que son indiferentes. Indiferentes a una fe auténtica, a un compromiso. Tenían una mirada de Jesús, pero no tenían un compromiso con Él, con su causa. No creían en su persona. O por lo menos el texto nos da a entender eso.
en Mateo capítulo 10, perdón, en Mateo capítulo 11, versos 20 y 24, Jesús condena a 3 ciudades del pueblo de Dios por su indiferencia. Jesús comenzó, dice el versículo de Mateo 11:20, entonces a reprender las ciudades donde había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Este es un detalle importantísimo. No se habían arrepentido. Les decía, ay de ti Corazín, que es una ciudad. Ay de ti Betsaida, otra ciudad. Porque si en Tiro y en Sidón, ciudades paganas, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo se hubieran cubierto hace tiempo que en silicio y cubiertas de ceniza habrían mostrado su arrepentimiento. Por tanto, les digo que en el día del juicio, el castigo para Tiro y Sidón, ciudades perversas y malvadas y paganas, será más tolerante que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, otra ciudad, que te elevas hasta el cielo, hasta el Hades caerás abatida. Porque si en Sodoma, ¿se acuerdan de Sodoma, lo que pasaba en Sodoma, no? La otra que matrimonio igualitario, ¿no? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día de hoy habría permanecido. Por lo tanto, les digo que en el día de juicio, el castigo para Sodoma será más tolerable que para ti. Ciudades indiferentes, ciudades que Jesús había hecho muchos milagros y solamente, indiferentemente, no hicieron nada. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Dice el pasaje, tenían que arrepentirse, tenían que cambiar. Eso es una fe con compromiso. Es una fe con compromiso. La fe que mira la palabra de Dios, que se ve en la palabra de Dios como un espejo y dice, esto tengo que cambiar, esto tengo que dejar, esto es lo que tengo que creer. Ay de ti, Cafarnaúm. Ay de ti, Corazín. Ay de nosotros. Si años y años de vida cristiana pasan indiferente delante nuestro. Ay de nosotros si no tomamos un compromiso con el cambio continuo que nos propone la palabra de Dios. Ay de nosotros si no pasamos tiempos en nuestra vida cristiana que yo llamo tiempo de vigas. Hay tiempo de vigas en la vida cristiana. Porque tenemos una facilidad muy grande para ver la pajita en el ojo del otro, pero no somos capaces de ver las vigas en nuestro propio ojo. El tiempo de vigas es un tiempo para sacarse la viga de nuestros ojos. Y Jesús lo dice, si quieren estar preparados para sacar la pajita del ojo del hermano, primero, ¿qué dice? Primero, hace un tiempo de vigas. Primero, saca las vigas de tu propio ojo. Esa es la fe salvadora. La que pone confianza en la persona de Jesús y muestra su autenticidad en una vida consecuente de arrepentimiento buscando agradar a Dios. Esa es la fe salvadora. Esa es la fe que tuvieron los muchos que creyeron en la resurrección de Lázaro. Que sea esa nuestra fe. ¿Amén? Que sea esa nuestra fe. Una fe que pone la confianza en la persona de Jesús. Voy a pedir a Marta que suba. Ella nos va a tocar un himno. ¿Cómo tomamos nosotros la realidad de la persona y los hechos de Jesús? ¿Saben una cosa? Lázaro murió. Lázaro murió. Probablemente murió como Jesús en manos de algún sicario de los fariseos. Porque ¿saben qué pasaba? Dice el versículo 10 del capítulo 12 que vamos a estudiar después. Que como muchos estaban creyendo por Lázaro, ¿sí? Los judíos también acordaron sacarlo del medio, acordaron matarlo.
Así que seguramente Lázaro murió asesinado. Lázaro resucitó y Lázaro volvió a morir. Pero Jesús no. Jesús se levantó de la tumba con poder y un día va a volver con juicio. Lleno de gloria. Y a pesar que pasaron 2000 años, Él no ha vuelto a una tumba. Él no murió. Así que la realidad de su persona nos confronta hoy a nosotros también. Él está vivo y no volvió a una tumba. Así que aunque pasaron 2000 años, la realidad de su persona nos confrontan a nosotros también. ¿Le creeremos a Él? Es la pregunta. ¿Alguna vez vos te has dado cuenta de esto? ¿Que Jesús después de 2000 años sigue vivo? ¿Alguna vez has puesto tu confianza en su persona? Ojalá que sí. Y si no es así, el pastor Rubén, quien les habla, vamos a estar en el atrio y podemos compartir con ustedes cómo hacer para experimentar esta fe auténtica y salvadora. Dios les bendiga. Marta, guíanos con el himno, por favor. Lo hacemos puesto de pie. Este hermoso himno de la vieja guardia evangélica que nos habla, ¿qué haremos con Cristo?